Ahora sí, Facu. Bueno, la idea de hoy, en el marco de nuestra comisión y de nuestro proyecto de trabajo social comunitario vinculado a la economía popular, la idea es, venimos trabajando con el Movimiento Popular Los Pibes hace muchos años ya, desde la Universidad de Trabajo Social Comunitario y otros ámbitos de la universidad, desde el año 2013, tenemos como ahí una relación muy estrecha, institucional, entre el Movimiento Popular Los Pibes y la Universidad Nacional de Avellaneda, y en el marco de trabajo social comunitario puntualmente. La idea de hoy era, bueno, a partir de estas nuevas modalidades que nos exige esta situación puntual que estamos atravesando, que nos hubiera gustado ir a conocer la experiencia de la COVILPI, de la Cooperativa de Vivienda de los Pibes, la FM Riachuelo, las distintas unidades productivas y políticas de la organización en La Boca, en Avellaneda, y bueno, si pudiéramos viajar también. Hoy no lo podemos hacer, así que la idea es que conversemos, que nos conozcamos a través de esta vía. Para eso invitamos a Luciano Álvarez, un referente histórico de los pibes, con muchísimos años en la organización, no porque sea muy grande de edad, porque tiene muchos de militancia. Bueno, y la idea es que le pidamos a Luciano que se presente él y que presente a una organización que, como comentábamos la vez pasada, seguramente pudieron ver los videos y demás, tiene 25 años ya y que ha atravesado una etapa del mundo y de nuestro país en donde también se han reformulado las formas, o se van reformulando las formas que el movimiento popular necesita para las nuevas condiciones que el mundo presenta, ¿no? Nada, no la haga más larga, le pedimos a Luciano que se presente y obviamente le agradecemos a Luciano y a los compañeros de los pibes por estar hoy en esta charla y por todo el laburo que venimos haciendo codo a codo. Siempre decimos que la Universidad de Avellaneda tiene edificio en España, tiene edificio en Mario Bravo, tiene esos edificios, pero que también es una parte de la Universidad de Avellaneda está en Suárez 421 y en otras sedes de nuestros compañeros. Así que bueno, nada, ahí lo dejo a Luciano. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros docentes, compañeros y compañeras estudiantes. Facundo ya es un compañero que nos quiere mucho, ¿sí? Con lo cual dice todas esas cosas que dice antes de que empecemos y nos ruboriza, por lo menos a mí me ruboriza, por la tarea por la presión que mete el amor con el que nos cuenta, ¿sí? Bueno, yo soy Luciano Álvarez, soy militante del hoy Movimiento Popular Los Pibes. Nuestra organización cumplió hace pocos días, el 25 de mayo, cumplió 25 años de historia, ¿sí? Un cuarto de siglo de transitar las luchas que viene dando nuestro campo popular por emanciparse. Yo tengo el privilegio, el placer y el orgullo de haber acompañado el proceso de crecimiento del movimiento, ¿sí? Veo por las caras que veo o por las fotos que veo de los estudiantes que la inmensa mayoría son bastante más jóvenes que yo, ¿sí? Salvo alguno que otro, con lo cual seguro que algunos de los estudiantes que hoy están en este Zoom o no habían nacido o estaban en sus primeros años de vida cuando nació el Movimiento Popular Los Pibes, ¿sí?
nos pasa cuando charlamos con los nuevos militantes, con la nueva militante del movimiento, que nos cuesta dar cuenta del momento histórico en el que nacimos como movimiento, ¿sí? Y que nos cuesta dar cuenta del recorrido histórico, ¿sí? Porque capaz Tamara tampoco lo vivió, o lo vivió ahí cerquita, pero después lo estudió, lo trabajó, lo conceptualizó, lo vio en videos, en películas, y ya lo tiene como propio, a pesar de ser parte del acervo político de ese recorrido. Pero capaz algunos estudiantes, las estudiantes que no vienen ni de la academia ni de la militancia popular, uno habla del 19 y 20 de diciembre del 2001, que para mí, Luciano, militante popular, es ayer en la vida de nuestra organización, pero para el que nació en el 2001 es el pasado, es otro momento de la Argentina, que sin embargo está hipervigente. Cuando no habíamos empezado la clase puntualmente y empezábamos el Zoom, charlábamos informalmente de que estaba cortado el puente Pueyrredón con un piquete, ¿sí? Y bueno, la Argentina antes del 2001, o la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, antes del 2001 no sabía de esa metodología de lucha. ¿Sí? La metodología de lucha del piquete en la Ciudad de Buenos Aires, en los accesos a la ciudad, en el conurbano, nace en la lucha de los 90 y de los primeros años del 2000. Antes de eso no estaba en nuestra metodología de demanda ante el Estado, de resolución de las necesidades urgentes de los sectores populares, ¿sí? Bueno, dicho todo eso, yo vengo de ahí, yo me formé como militante popular en la academia del piquete Cacerola, ¿sí? De la lucha de los 90 por visibilizar a todo un sujeto que era excluido, que en ese momento, recién en los 90, en los 2000, empezamos a escuchar esa palabra de la exclusión y a entender que padecíamos esa exclusión, y que hoy quizás está mucho más incorporado, y en palabra del Papa Francisco, somos el descarte de esta sociedad capitalista que lo único que genera es miseria, muerte en los sectores populares, y necesita descartar para seguir reproduciendo las condiciones de la vida de un puñado cada vez minúsculo, menor, de población mundial, y va dejando y dejando y dejando y dejando y dejando en los afuera de las fronteras a sectores cada vez más altos, ¿sí? Hace un tiempito me crucé con una serie en Netflix, ¿no? Que se llama 3%, no sé si la vieron, ¿no? La vieron varios, acá como son todos jóvenes, Netflix es la biblioteca de cabecera, ¿sí? Bueno, 3% dice eso, ¿no? 3%, ¿sí? 3%, acá en el Zoom no somos ni 100. O sea que de los que estamos ahora en el Zoom, para ese mundo que planifican los poderosos, de este Zoom entraría uno solo, ¿sí? Y la tarea de este Zoom debería ser quién es el más apto para sobrevivir y poder entrar al mundo de los que tienen que disfrutar los privilegios, y todo el resto de lo del Zoom quedaríamos afuera, quizás gracias a las nuevas tecnologías, viendo lo que propone la sociedad del consumo para esa porción minoritaria, y nosotros solamente disfrutando de mirar lo que otros disfrutan materialmente, ¿sí? Bueno, sobre esas realidades y sobre esos debates nacen las organizaciones como el Movimiento Popular Los Pibes. Nosotros nacimos un 25 de mayo del año 1996, ¿sí? No sé si alguien de los que están en el Zoom me sabría decir quién gobernaba la Argentina en el 1996. Menem. ¿Quién lo dijo? ¿Analía? Sí. Muy bien, Analía. La gobernaba. Pero soy un poco más grande. Cruzaron los dedos, ¿no? Te perdí, te preguntaba qué edad tenías, igual no es ninguna proposición de nada, era solamente para contextualizar. Tiene los 32, digo, por eso. Bien, bien, bien. Bueno, durante muchos años el apellido que la alumna, la estudiante Analía nombró, estaba prohibido de ser nombrado como nombre por el nivel de daño que le había generado al tejido productivo y social de la Argentina, ¿sí? Era el innombrable, ¿sí? Creo que hoy ni los gusanos se lo deben estar comiendo, por suerte.
para los gusanos, ¿no? Porque uno no quiere arruinar esa parte de la cadena alimenticia tan necesaria que son los gusanos. Bueno, nosotros nacimos en pleno menemismo, ¿sí? Que sería como decir, nacimos en pleno macrismo, pero en los 90, ¿sí? En la oleada anterior de neoliberalismo en la Argentina, ¿sí? En un momento complicadísimo, porque ese reverendo hijo de Yuta había llegado al poder con un nivel de mentira sobre los sectores populares, enarbolando las mejores banderas de la historia de la Argentina, y después hizo exactamente lo contrario a lo que había electoral, y hasta tuvo el descaro, y está filmado, de decir, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces dije exactamente lo contrario, solamente para llegar hasta un lugar, ¿sí? En ese contexto de podredumbre de la clase política, nace Los Pibes y nace toda una camada de organizaciones populares que nacemos intentando sobrevivir a ese nivel de barbarie neoliberal, ¿sí? Que prostituía todo, hasta la política, ¿sí? Yo soy un militante político. Yo entiendo que la política es la herramienta posible de transformar la realidad hacia una realidad que sea posible de ser vivida, ¿sí? Pero los 90 lo que... Che, no digas política, porque si decís política estás diciendo vengo acá que soy un ladrón, que vengo a robarle a mi pueblo y a mentirle a cada uno, a decirle lo que necesita escuchar para sacarle y apoderarme de lo que tiene para dar, ¿sí? Entonces creería que eso todo no se llegó a revertir, el momento de mayor distancia entre el pueblo y la política, ¿sí? El momento de mayor acefalía política en la Argentina, el momento donde la política dejó de ser para el pueblo una herramienta de transformación y pasó a ser una herramienta de ascenso social de los que llegaban a ese lugar. Una carrera más, ¿sí? Una carrera liberal, ¿no? En la cual realizarse individualmente y económicamente como ser gerente de una empresa. En vez de ser gerente de una empresa, soy gerente de un partido político, ¿sí? Pisoteo todo lo que puedo, miento y llego hasta un lugar. Y entonces ahí emergemos los movimientos populares, entendiendo que teníamos que transformar la realidad, porque no nos quedaba otra, porque si no desaparecíamos, ¿sí? Entendiendo que había que empezar a desarrollar un trabajo político, pero que nada tenía que ver con la política como la sociedad lo entendía, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender los problemas que teníamos por delante, la falta de laburo, la falta de vivienda, la falta de acceso al alimento y lo que sea, y empezamos a problematizarlos, terminamos entendiendo que lo que había era un problema de injusta distribución de la riqueza que nosotros mismos generábamos. O sea, que era un problema de definiciones políticas. No es que toda la Argentina es el impenetrable del Chaco. No, la Argentina tiene un nivel de riquezas en su extensión como la tienen muy pocos países del mundo, ¿sí? El nivel de riquezas naturales. Cada vez somos más conscientes de los niveles de riquezas naturales que tenemos. Lo que pasa es que después la definición de lo que se realizaba sobre eso la tomaba un puñado muy poquitito, basándose en el engaño a las inmensas mayorías. Y de alguna forma las organizaciones populares, que empezábamos a resolver los problemas más sentidos todos los días, empezábamos a desandar eso, empezábamos a recuperar en nuestro pueblo la confianza, el se puede pensar algo diferente, el se puede hacer algo diferente, ¿sí? Facu decía, hace un ratito cuando nos presentaba, que si no fuera virtual esto, estaríamos diciendo, bueno, el taller de hoy viernes lo hacemos en la cooperativa de vivienda Acción y Ayuda Mutua a los Pibes, que resolvió la vivienda de 33 familias de cero, ¿sí? ¿En dónde? A 6 cuadras de Caminito para un lado y a 6 cuadras de Puerto Madero para el otro. En un lugar codiciado por el poder, 33 familias, entre ellas la mía, ¿sí? Logramos conquistar una vivienda digna de una calidad excelente. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario dijo, che, los humildes de la Boca, ¿cómo no van a tener vivienda? No, porque nos organizamos, luchamos, conquistamos una ley y con esa ley peleamos y conquistamos la posibilidad de acceder a una vivienda y con esa ley construimos esa vivienda. Una realización, ¿sí?
cuando lo que nos proponía el neoliberalismo, el menemismo, después el macrismo, era expulsarnos y echarnos de la ciudad de Buenos Aires, nosotros peleamos, conquistamos una ley y conquistamos que 100 familias en el barrio La Boca hoy tengan una vivienda digna. Entonces nuestros movimientos populares, en ese camino, en ese ida y vuelta, íbamos recuperando confianza, porque se podía. ¿Sí? Algún día, cuando quieran, apago el Zoom, más allá de la virtualidad que nos obliga las decisiones de cómo transitar la pandemia. La cooperativa de vivienda está en la Madrid 208 en el barrio La Boca. El que quiera, cuando sale a hacer las compras y pasa por la zona, va y la conoce, ¿sí? Más allá de que como trabajo social no puedan ir porque el enmarque pedagógico y compañía no permita salir a la calle, pero todos con los cuidados salimos. Las realizaciones que lograron las organizaciones populares están hoy en el territorio, están en cada rincón, se pueden visitar y dan cuenta de que esos caminos son reales y son posibles, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a constituir una nueva política, una nueva forma de resolver la cosa común. Y empezamos a recuperar un nivel de confianza, cada uno como persona, porque lo que nos había generado ese menemismo, ese neoliberalismo, era decir, soy una bosta, no valgo nada, ¿sí? Mi vida vale menos que nada, es menos que cero, ¿sí? El Papa hoy dice el descarte, es el descarte, lo que hay que tirar afuera, ¿sí? Entonces, cada persona que se acercaba en los 90 a los pibes, se acercaba quebrada emocionalmente, diciendo no valgo nada, soy el culpable de mi pobreza, soy el culpable de mi miseria, soy el culpable del consumo de Paco, de mi hijo o de mi hija o mío mismo, ¿sí? Nos habían arrinconado hasta ese nivel de denigración. Y al juntarnos en Suárez 421, o en Pedro de Mendoza 1407, o en la Madrid 1053, o en De la Serna 2219 en Avellaneda, en cada uno de los lugares comunitarios, nos encontrábamos con otro igual a nosotros, o con otra igual a nosotros, que padecía lo mismo. No podía ser que fuéramos tantos, tan boludos, que nos hubiéramos cagado la vida por decisión propia. Entonces ahí empezamos a entender, para acá hay una matriz que ordena esto. ¿Quién tomó esta decisión? ¿Quién tomó esta? ¿La tomaste vos? ¿La tomaste vos? ¿La tomé yo? No, la tomó otro y yo la padecí. Bueno, entonces acá hay algo que hay que modificar. Pero como transformar el rumbo de la patria es un poco más lento que transformar las realidades que nos circundan, que están al lado nuestro, empezamos transformando pequeñas realidades para demostrarnos la posibilidad y después empezar a pensar cómo transformar las grandes realidades, ¿sí? Entonces resolvimos la vivienda, resolvimos decenas de emprendimientos productivos, resolvimos los consumos problemáticos, ¿sí? Desde los movimientos de los pibes nació el movimiento de Madres en Lucha contra el Paco, ¿sí? Donde las compañías empezaban a entender que no era que habían sido malas madres y que todos los pibes se les iban más o menos de la misma forma. No, iban entendiendo, pará, hay una política deliberada que dice que hay que destruir a los barrios populares, que los jóvenes no tienen que estar en la UNDAV estudiando. ¿Qué hacen los jóvenes negros, feos, sucios del conurbano estudiando en la UNDAV? Nos lo dijo la gobernadora Vidal, ¿no? Hace unos años. ¿Qué hacen universidades en el conurbano? ¿Usted está loco? Si para limpiar el baño de McDonald's no hace falta que seas universitario, ¿sí? Y para dirigir la sociedad no hace falta esa universidad. Lo hacemos en la de San Andrés, lo hacemos, se van a doctorar en Oxford, en Cambridge, en cualquier lado y ya está. Y todos estos negritos feos, sucios y feas también, vamos a decir a las chicas, que se dediquen a otra cosa porque son escoria, ¿sí? El proyecto era de esa forma. No alumbraba que esto que está sucediendo acá suceda, ¿sí? Que es que haya estudiantes, hijos de laburantes o laburantes, estudiando su sociedad y juntándose con piqueteros a ver cómo se reconstruye la patria. Ese proyecto no contemplaba nada de todo esto, ¿sí? Y entonces necesitaba, por ejemplo, generar una droga de laboratorio, como el Paco, inundar las barriadas populares y que un tercio, un cuarto, la mitad de los nuestros no tengan más capacidad neuronal para elaborar dos ideas, ¿sí? Y supongo que a ninguno de los que estamos en este Zoom lo escuchan y dicen, este pibe está loco, si cuando yo voy al country no lo veo.
Es cualquier esquina de cualquiera de los barrios donde viven o transitan cualquiera de los estudiantes de la UNDAV y cualquiera de los docentes de la UNDAV y cualquiera de los militantes populares que articulamos con la UNDAV todos los días, ¿sí? Entonces fundamos el Movimiento de Madres en Lucha, entendimos que era un diseño político que nos arrinconaba en la muerte y que lo único que nos prometía era eliminar a la juventud. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos organizamos? Y empezamos a darle respuesta a eso. Hoy hay una política pública del Cedronar que se llama las Casas de Acompañamiento y Atención Comunitaria, los CAAC, ¿sí? Que le inventamos las organizaciones populares, ¿sí? Que sistematizó lo que veníamos construyendo en los territorios, las organizaciones populares, y hoy logramos que en la Cedronar se bajen recursos para fortalecer ese laburo comunitario en los territorios y intentar desarmar esa trama de muerte a través del manejo de los químicos que hicieron en nuestras juventudes. Y esas políticas nacieron de nuestras propias organizaciones populares, ¿sí? Facu, ¿cómo estamos con los tiempos que vos me habías pedido? No, bien, bien. Así que vos seguí, digo, presentá hasta donde vos quieras y después arrancamos con las preguntas. Nosotros hasta las 4 estamos. Bien, bien. Yo no quiero irme de mambo porque a mí hablar no me cuesta nada, ¿sí? 25 años de organización popular son muchos contenidos para intentar compartir, colectivizar, entonces de sintetizarlo a mí les juro que me cuesta. Alguna otra vez que la facultad me pidió que aportara algunas cosas, las trabajé, las escribí, todo, o sea que lo enfrenté con más rigurosidad. Esta vine más a, ¿cómo sería? A guitarrear si esto fuera un final, ¿no? Bueno, no. Pero vine más a intercambiar la experiencia, así que digo, cuando quieren cortamos, cuando quieren dicen, che, Lu, me queda una duda, y la vamos haciendo más ida y vuelta. Pero digo, básicamente somos eso, nacimos así, lo transitamos de esa forma, dos o tres pilares. Para nosotros un primer pilar fue, el primero, recuperar la dignidad. Se puede, no soy escoria, no soy descarte. Si la inmensa mayoría padecemos lo mismo es porque otros diseñaron esa Argentina. Unámonos, organicémonos, resolvamos la merienda, porque de esa misma forma, con unidad, con organización, con transparencia, con democracia directa, con lucha, con esa misma metodología, algún día gobernaremos el país o gobernaremos la patria grande y transformaremos políticamente la realidad. Con la misma herramienta. La herramienta para nosotros no varía para resolver la leche en un territorio que para armar una ley de vivienda por autogestión. Asamblea, juntarnos, analizar el problema, convocar si es necesario a quien tiene algunas herramientas más que nosotros y analizarlo todos juntos y generar una inteligencia colectiva. Y a partir de eso, definir una bandera y salir a pelearla. Si los que están enfrente la entienden fácilmente, esa pelea mucho más rápido se transforma en una realización colectiva, y si los que están enfrente están dispuestos a no dejar avanzar al campo popular y a la necesidad de nuestros pueblos, se convierten en grandes peleas que después nos ven cortando los puentes, combatiendo contra la policía en la Plaza Congreso y entonces echando después al macrismo por la pelea popular. Bueno, de acuerdo a el nivel de la confrontación que quieren tener los poderosos para que el pueblo no se empodere y de acuerdo a la capacidad de fuerza que vamos ganando como organizaciones populares y a la justeza de ese reclamo que vamos teniendo. Y así fue nuestro ida y vuelta en todos estos años. En los últimos años nuestros, en los últimos 6, 7 años, 8 años, nos juntamos con muchas más organizaciones parecidas a los pibes, que además de organizarse comunitariamente para enfrentar la miseria, fuimos inventando nuestro propio laburo, nuestro propio trabajo, ¿sí? Formando emprendimientos productivos de todo tipo, desde cortar botellas, ¿no? Y hacer vasitos y venderlo en la esquina, hasta armar medios comunitarios, o sea, cooperativas de producción de contenidos, ¿no? De armar cooperativas de construcción, ¿sí? De todo el amplio espectro de lo que hoy es
conceptualizamos como la economía popular, ¿sí? Y juntándonos con una cantidad de organizaciones fundamos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, que hoy, años después, ya es un sindicato reconocido por el Estado y es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP, ¿sí? Y hoy, los que hace años éramos feos, sucios y malos, piqueteros, hoy somos reconocidos como trabajadores y trabajadoras de nuestro sindicato, estamos peleando nuestra obra social, estamos teniendo aportes al Estado a través del monotributo social, generamos emprendimientos en los que realmente logramos sostener la vida de decenas de miles en todo el país de compañeros y de compañeras. Los pibes en particular lo empezamos a hacer en los 90. Un ícono nuestro en esa lucha fue el Oso Cisneros, que fue un compañero nuestro que se sumó a la pelea de los pibes en el año 2002, empezó a recuperar en nuestro barrio, en el barrio La Boca, que es a donde nació los pibes, a una gran cantidad de compañeros y compañeras, y entonces rápidamente se terminó enfrentando con el poder de los narcos, que en nuestros territorios intentan que la organización popular no avance, porque al avanzar la organización popular le va disputando base social, porque un pibe que se mete en un emprendimiento productivo y naturalmente deja de consumir. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque tiene otros sueños, porque empieza a ver otro futuro. Y entonces, sin pelearse cara a cara, y sí, tu mercado se va achicando porque va creciendo la organización. Y entonces al Oso Cisneros, compañero de militancia de los pibes, que fundó los primeros emprendimientos productivos, cuando ni siquiera hablábamos de economía popular, ni siquiera le habíamos encontrado ese apellido a lo que hacíamos, en el año 2004, el 25 de junio del 2004, un soldadito del narcomenudeo del barrio La Boca, amparado por la Policía Federal Argentina, por la Comisaría 24, que es la que tiene jurisdicción en La Boca, lo asesina a Martín. Le liberan la zona y lo asesinan al Oso. Producto del asesinato del Oso y de la connivencia discúlpenme el fallido, de la connivencia policial con el asesinato de Martín, vamos a reclamar a la Comisaría 24 y se toma la Comisaría 24 en una acción popular de exigencia de justicia por el asesinato. Y eso después fue conocido por todos los medios como la toma de la comisaría, y el día de hoy Luis Delía, dirigente del FTB, está preso por haber acompañado al movimiento popular Los Pibes en ese año, ocupando la comisaría exigiendo la detención de los asesinos del Oso, ¿sí? Entonces, en la lucha de nuestras organizaciones por derechos, por reconocimiento, por construir una Argentina diferente y todo, hemos pagado muertos, hemos pagado cárcel en pleno gobierno no neoliberal como el actual. Uno no puede decir que el gobierno de Alberto Fernández sea un gobierno neoliberal, no es Macri. Así todo, en este gobierno, Milagros a la presa, Luis Delía preso por habernos acompañado a nosotros en la comisaría y decenas de compañeros y compañeras. Porque es la disputa contra el poder real. Los movimientos populares peleamos palmo a palmo todo el día contra el poder real, ¿sí? No contra los Canal 13, contra el poder de verdad, el poder que manda en la Argentina, en la región y en el mundo, que dice, la Argentina no es un país viable. No, la Argentina solamente para sacar litio, para sacar petróleo, para sacar soja, y la gente sobra, ¿sí? Entonces ahí estamos en la primera línea del combate. Como estamos en la primera línea del combate, en el COVID, son todas las barriadas populares para que nuestro pueblo no muera de hambre cuando no puede salir a laburar porque se tiene que quedar aislado, y como los nuestros no viven del Bitcoin ni de ninguna cuestión virtual, sino que viven de cartonear, de producir pequeños bienes y salir a venderlos a la calle, etcétera, etcétera, si estamos ahí aislados nos morimos. Entonces ahí también la organización popular en el territorio y el movimiento popular Los Pibes en todo el país en el territorio, sosteniendo olla popular y de vuelta poniendo muertos. Porque Ramona, como la más conocida, compañera en la Villa 31, que fue una de las primeras cumpas que cayó por atender un merendero y contagiarse COVID en un merendero,
como ella, ya llevamos cientos en todo el país, y todavía no fuimos reconocidos como estratégicos y no nos vacunaron a ninguna compañera ni ningún compañero, ni en las provincias gobernadas por la derecha, ni en las provincias gobernadas por el gobierno nacional, ¿sí? Somos esenciales para estar sosteniendo el hambre, pero no somos estratégicos para que nos vacunen y no nos muramos, ¿sí? Y bueno, y esa es la vida y el ir de las organizaciones, que nacimos en la necesidad, nacimos en la miseria, entendimos que tiene una causa política, le pusimos nombre y apellido a estas causas, encontramos las herramientas para combatirlas en nuestras pequeñas organizaciones como los pibes y en nuestras grandes organizaciones como el sindicato, como la UTEP. Generamos aliados gigantes como el Papa Francisco, que dice, son poetas sociales, son sujetos de transformación, y después no logramos demasiado ni a la más lejana ni a la más cercana, que nos tiene para resolver los problemas, pero después no nos reconocen, pero para la nada misma, ¿sí? Por eso es un placer cuando compañeros como los docentes de la UNDAB nos convocan y nos piden que contemos nuestra historia y nuestro recorrido, porque lo entendemos como un reconocimiento y un aporte a la reconstrucción de nuestra patria, ¿sí? El que hacemos desde la organización popular y el que hacemos cuando nos juntamos con otros sectores, como los docentes y como los estudiantes laburantes de las universidades públicas del conurbano, que hacen esta labor para nosotros recontra valorable, que es laburar, estudiar para laburar, sostener familia, ¿no? Y estar tratando de diplomarse o tener su título y tener otra posibilidad de desenvolverse en la realidad de esta Argentina tan compleja, tan convulsionada, ¿sí? Que tanto nos obliga a pensar y repensar todo el tiempo. Pausa. Gracias. Estoy en una cooperativa hermana del lugar y un compañero me escuchó ahí en el fondo y dice, che, ¿lo puedo aplaudir? No, bueno. Ahí, si quieren, nada, abramos el micrófono para esto, las preguntas y demás, y obviamente también después para compartir reflexiones, impresiones y eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Luciano, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Jimena. Quería preguntarte, porque vos hablaste de los emprendimientos productivos, y quería preguntarte cómo los eligen, ¿no es cierto? ¿De qué forma ustedes seleccionan dónde van a poner el esfuerzo? Porque poner un esfuerzo ahí es quitarlo de otro lugar, o por lo menos no elegir otros lugares para hacerlo. Entonces me interesaría un poco eso. Facu, Tamara, como ustedes me digan, si quieren vamos imponeando o si quieren recogemos una cantidad de dudas y encaramos una nueva, como les parezca. No, me parece que podemos ir uno a uno, así no se va mezclando tanto, me parece. Dale. Mira, Jimena, esa es la pregunta. En la primera camada, en la camada que impulsó Martín, El Oso Cineros, creo que ustedes les pasaron un documental, ¿no? A los compañeros, las compañeras. Bueno, el documental es el primer capítulo, el segundo capítulo tiene que estar saliendo en estos días, y el primer capítulo habla mucho de Martín y habla mucho de esa primera etapa. Y está puesto en boca de la mayoría de las compas que hablan, la Negra, Marta, Sandra, que van caminando el barrio de La Boca, fueron con Martín. Entonces, para mí ese documental es por lejos lo mejorcito que tenemos, porque hay otros materiales donde hablo yo, habla Lito, son más rebuscados. Ahora, la historia de los pibes contado por los principales actores, que son los compañeros que hacen vida del movimiento todos los días, para mí es majestuoso, ¿sí? Y en esa primera etapa, que Martín había
impulsar. Martín venía de la industria, venía a hacer un laburante. En la Argentina anterior al empleo, ¿sí? En la que había talleres, había industria, ¿sí? Y Martín venía con mucha cultura del trabajo. Y se choca con un movimiento popular que había perdido la cultura del trabajo, ¿sí? Porque los compañeros que llegan al movimiento popular, los pibes, la mayoría, ni ellos, ni sus padres, habían tenido una trayectoria en el mercado formal, laboral, ese que ya prácticamente no existe, ¿sí? Y entonces Martín se enfrenta con eso, pero él venía de otra experiencia. Él venía de haber laburando en empresas grandes, ¿no? De esa relación entre laburar y organizarse en el sindicato y disputar y pelear con la patronal, ¿no? Y entonces trae ese debate al interior del movimiento y entonces dice, a ver, compañeros, compañeras, todos los que están en esta asamblea, en ese momento nuestras asambleas en la Boca eran de 300, 400 compañeros y compañeras. Dice, todos los que están en esta asamblea tienen un saber, tienen un oficio, ¿sí? Sería así como la lógica más de Freire, ¿no? No porque Martín lo hubiera casi seguro que no. Pero él decía, acá todos tenemos un saber, entonces recuperemos el saber que tenemos, ¿sí? Porque si vos viniste de laburar en una gráfica, no eras el dueño de la máquina, pero eras el que la movías. Si vos viniste a laburar en una textil, no era dueño más que de la pelusa que te metías en los pulmones, pero sabía manejar la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, toda una primera etapa fue inventar emprendimientos, aunque más no fuera para que éramos sujetos, ¿sí? Que no éramos un objeto, porque los compañeros entraban quebrados muy mal. Entonces, en esa primera etapa nosotros pasamos a tener en el mismo edificio, en el de Suárez 421 que nombraba Facu, donde hoy funciona la FM Riachuelo, el Gimnasio Popular, el Centro de Atención y Acompañamiento Comunitario, y la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán y algunas herramientas más. En ese mismo lugar se armaron 19 emprendimientos productivos. Si alguno de ustedes, que están acá en el Zoom, es de las carreras más vinculadas a lo contable, a la administración de empresas y compañía, no resistiríamos 3 segundos de la primera o segunda pregunta, ¿sí? No, vale. En términos del mercado, no había un solo emprendimiento productivo que pudiera resistir ninguna planilla, ¿no? De nada. Ahora, en términos sociales, emocionales, eran emprendimientos hiperproductivos, ¿sí? En lo que más tiempo metíamos en esa época era salir con carritos a recorrer el bar, juntar pallets, ¿sí? La Boca fue puerto. En alguna otra época del mundo y de la Argentina fue puerto el barrio de La Boca, ¿sí? Entonces está lleno de galpones y de empresas que entran mercadería a la ciudad. Con lo cual, La Boca es gran productora de pallets, o gran desechadora de pallets, ¿sí? Entonces los compañeros salían, recorrían el barrio, venían con 10 pallets, y adentro de la fábrica había otra tanda de compañeros que empezaban a desarmar pallets, a enderezar clavos de los pallets desarmados, y otros, los que tenían mayores saberes acumulados, intentaban con eso hacer un banquito, una mesa, una estantería ya era como un lujo, ¿sí? Obviamente los banquitos de la mesa salían con 3 patas, con 5, te apoyaba de un lado se quebraba, te apoyaba del otro se caía, ¿sí? Pero transformábamos las horas ociosas de nuestra vida y el bajón con el que llegábamos a la organización popular en un bien de uso, que era una mesa, y empezábamos a ocupar esa fábrica gigante que habíamos encontrado ahí en La Boca, la empezábamos a equipar y a armar muebles, ¿sí? Y a darnos cuenta al terminar el día que la fábrica no era igual a la mañana que a la tarde, que yo no era igual a la mañana que a la tarde, que mi relación con mi compañero y con mi compañera no era la misma, ¿sí? Entonces, bueno, yo qué sé, Facu, que es antropólogo, sostendría mucho más el debate con alguno de las carreras más duras, ¿no? Que diría que son inviables, que los números, que el flow
y la no sé qué, ¿no? Cosas que hablan los economistas. Facundo lo conceptualizaría, diría, ¿no? Cómo se pudieron reconstituir los lazos sociales quebrados por años y años. Así que la realidad es que toda una parte no se maneja estrictamente por ver la viabilidad económica, ¿sí? Eso les estoy hablando del año 2000, 2001, 2002. Ustedes dirán, bueno, pero ahora sí, ahora Luciano, pará, está Alberto, ¿sí? Que se equivoca con lo de los barcos y esas cosas, ahí le erra un poco el escachazo, pero en otras cosas debe haber un soporte gigante y ustedes deben estar produciendo vacunas, deben estar produciendo... No, todavía la mayoría de los emprendimientos de la economía popular siguen teniendo mucho de lo comunitario, más que de el mercado. En una Argentina donde hoy no debemos estar abajo de 10 millones de personas activas afuera del mercado laboral formal, ¿sí? Entonces, el excedente que generan los emprendimientos productivos de la economía popular, primero que se apoya en las capacidades reales de producir de la economía popular, por las capacidades instaladas en términos de maquinaria, de infraestructura, y por las capacidades que tienen los compañeros y las compañeras que la sociedad descarta, ¿sí? Entonces, los excedentes que van generando son mínimos en términos económicos, pero son importantísimos en términos de que ese sujeto social no se transforme en escoria y siga siendo parte de la sociedad, ¿sí? Martín, en el video que ustedes vieron, lo decía, esta sociedad se amputa a pedazos. Creo que está en este video ese capítulo de alguna afirmación de Martín, ¿sí? Entonces, en realidad, una parte gigante del esfuerzo popular es no dejar a nadie afuera, ¿sí? No va al ritmo del más rápido la organización popular, va siempre al ritmo del más lento, ¿sí? Va siempre al ritmo de que no haya un compañero o una compañera que caiga en la red del narcomenudeo, en la red de la trata, en ninguna de las tantas redes que el capitalismo inventa para seguir exterminando a los pobres y a las pobres. Así todo, Jimena, también hemos crecido muchísimo. Entonces, ese video que ustedes vieron, la construcción de contenidos, que es la FM Riachuelo, ¿sí? Donde hay muchísimo esfuerzo aplicado, muchísimas horas hombre-mujer aplicadas en construir esa herramienta comunicacional que, si me preguntan, si uno mira para atrás, ¿dónde nació esa herramienta comunicacional? En el piquete de los 90. Nosotros hicimos el piquete para visibilizar que existíamos y después de que nos veían, para decir, bueno, pero no somos monitos, ¿sí? No me miren como en la jaula del zoológico. Además tenemos pensamiento, pero como Canal 9, Canal 13, Canal 11, que eran los que no transmitían nuestros contenidos, ¿sí? Decían, ahí están, cortando el puente, ¿sí? ¿Cuándo va a venir la gendarmería a limpiar el puente? No transmitían lo que se generaba en términos de saber popular en esa experiencia que era el piquete. Entonces dijimos, bueno, además de visibilizarnos y mostrarnos, tenemos que generar los canales en los cuales le podamos hablar a nuestro pueblo y poder transmitir qué es lo que pensamos y poder abrevar qué es lo que va generando como pensamiento en nuestro pueblo y retroalimentándonos ahí. Y ahí inventamos y esa radio comunitaria después una plataforma de generación de contenidos que hoy nos comunica con el mundo en un ida y vuelta permanente, ¿sí? Y nos permiten que ustedes, antes de entrar a la charla esta de hoy, hayan visto un material de una producción bastante interesante y hayan conocido el movimiento popular Los Pibes sin haber pisado ninguna de nuestras sedes. Entonces, en lo que tenemos condiciones, ¿cómo seleccionamos el esfuerzo? Primero, en definir no qué quiere el mercado, no qué necesita el mercado, qué necesita nuestro pueblo, ¿sí? ¿Quién lo va a pagar? Ah, yo qué sé, bueno, después veamos quién lo paga. Si alguien lo paga o nadie lo paga, ¿sí? Pero lo que genera la FM Riachuelo
que si uno lo tuviera que monetizar, vaya uno a saber cómo hacerlo, ¿no? Habría que preguntarle después a los compañeros del Centro de Estudios de Carolina Ortiz, que nos ayuden que son docentes también ahí de la UNDAV, que nos ayuden a monetizar lo que produce una organización popular, aunque nadie lo pague en términos materiales después. Pero cuando tenemos condiciones, sí, pensamos en eso. Para reproducir a la materialidad de la vida de nuestro pueblo, ¿qué cosas hacen falta? Hace falta sistematizar los conocimientos y poderlos difundir. Bueno, hace falta una radio. Hace falta que los pibes no se vayan por la alcantarilla. Hace falta casa de atención y acompañamiento comunitario. Hace falta los cuidados de los nuestros y de las nuestras. Hacen falta a veces el comedor, a veces la olla popular, a veces los espacios educativos, que todos se transformaron en la pandemia en ollas populares. Vamos seleccionando dónde poner el esfuerzo, ¿sí? Igual la pregunta tuya, Jimena, ¿no? Creo que eras la que lo habías preguntado, era ¿cómo lo seleccionamos? ¿Cómo? En asamblea, ¿sí? Nuestro brainstorming, ¿sí? Sería la asamblea, ¿sí? Entonces, se juntan 5 compañeros, traen el problema, lo discutimos, ponemos el mate, lo seguimos discutiendo, llegamos hasta donde nos llegamos, nos juntamos mañana de vuelta, hasta que se nos cae media idea. Y esa idea la echamos a andar. La economía popular tiene un nivel de ensayo y error gigante, permanente, ¿sí? De 10 que hacemos, una sale bien. La que sale bien, bueno, la mostramos y decimos la Covilpi, ¿sí? O la FM Riachuelo. Después, para llegar a FM Riachuelo, en el medio hubo mucha historia para llegar a la Covilpi, ¿sí? Para llegar a la Covilpi, donde hay 33 familias, hubo centenares de familias desalojadas en el barrio La Boca. Centenares, no sé, no está sistematizado, quizás miles, ¿sí? Bueno, yo me puedo poner a llorar con ustedes y hablar de las miles desalojadas, o les puedo contar que 33 familias se organizaron, pelearon junto a otras, conquistaron una ley, conquistaron un edificio y hoy viven dignamente. Nosotros somos más de darle prensa, darle aire, darle empuje a los poderes, más que a los sufrires. Para los sufrires ya tenemos cualquiera de los medios hegemónicos, que lo prendés y dices, no se puede, matate, suicidate, mientras nosotros seguimos acumulando. Nosotros intentamos generar pequeñas cosas que sean posibles para que otro se contagie y se organice para pelear por ese sueño, ¿sí? No sé, Jimena, si respondí algo de lo que preguntabas, pero así funciona, digamos, nuestro control de calidad de la economía popular. Hola Luciano, te habla Pablo Díaz de, la licenciatura en periodismo en mi carrera. Te quería preguntar, poniendo en contexto, ¿no? Cuando nacieron ustedes, en la década del 90, una década muy golpeada, ¿en qué acción política, y en qué centros se inspiraron para su proyecto? Digamos, ¿cómo nació? ¿Qué vieron? Bueno, tenemos que hacer igual que esta agrupación, tenemos que movilizarlos, ¿cómo lo hace esta gente? Qué buena pregunta, Pablo. No te escuché lo primero que dijiste. Dijiste algo de la carrera o algo, pero se cortó. No, que yo estudio licenciatura en periodismo porque, en la materia esta hay gente de todos lados y, estaría claro decir de dónde venimos cada uno. Vamos. Bueno, muy bien. ¿En qué nos inspiramos? Es una pregunta excelente. Una primera cosa es que nosotros tenemos una frase de cabecera en el movimiento popular Los Pibes que dice que nosotros navegamos y hacemos el barco al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no es que nosotros nos juntamos con Facundo y con otros compañeros intelectuales orgánicos, ¿sí? Y estuvimos años debatiendo y pensando cuál va a ser la mejor forma, y cuando la tuvimos, y la dibujamos, y le pedimos a la carrera de envases y no sé qué, que por qué no nos hacía y lo tuvimos perfecto, lo probamos. No teníamos ese tiempo, para nada, ¿sí? No teníamos la teoría, no existía la teoría, ¿sí? Las grandes teorías del siglo pasado se iban cayendo una tras de la otra.
¿sí? En los 90 cae el muro de Berlín, ¿sí? Entonces ese mundo bipolar que había ordenado la historia mundial durante prácticamente un siglo, se derrumbaba, ¿sí? Y los que venían del marxismo se iban llorando a la casa, los que veníamos más de una matriz del peronismo, salíamos de la tradición del menemismo, entonces tampoco había dónde apoyarse, no había grandes verdades reveladas, ¿sí? Había incipientes, muy incipientes faros, muy incipientes. Algo mirábamos de lo que estaba pasando en México, de la experiencia zapatista, ¿sí? Que había estado 10 años en silencio, acumulando en la montaña, y se había decidido aparecer, y cuando apareció también sin ningún tipo de manual ortodoxo histórico atrás, ¿sí? Mandamos obedeciendo, y con eso alcanzaba para empezar, ¿sí? Entonces no hay experiencias afuera de lo que te decía del zapatismo. En Argentina había o estaba sucediendo la lucha del perro en Jujuy, del perro Santillán, ¿sí? Estaban pasando algunos de los asos, el Santiagazo, ¿sí? No había. Había la lucha de los 70, ¿sí? De otras generaciones de luchadores, con otros métodos, en otro momento de la historia argentina, momento de la historia mundial, ¿sí? Con otra lógica de capitalismo. Así que ahí cuando arrancamos mucho mirándonos a nosotros mismos, muchísimo, ¿sí? Con mucho ensayo y error. Un poquitito mirando hacia los costados a ver qué había, y era realmente el 96, nuestro año de nacimiento, era tierra rasa, ¿sí? Hay un pensador de aquellas décadas, Francis Fukuyama, ¿sí? Que decía que era el fin de la historia. Perdieron, es el fin de la historia. Gobiernan las corporaciones, ¿sí? Se gobierna solo el mundo, el mercado es todo y la gente desaparece. Entonces era contra eso, contra lo que uno se enfrentaba sin haber manuales, con lo cual no es mentira, todos los movimientos que nacimos en esa época, nacimos en la democracia directa, asamblea plena, permanente, cotidiana, y en algún momento parábamos y decíamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esto, probemos, nos equivocamos, probemos. No había manuales, no había grandes experiencias ganando, ¿sí? En esa época, antes del 2001, después del 2001 cambió todo, ¿sí? Y el 2001, en el 2000 se empezó a ver que venía el 2001, pero del 90 al 2000 fue una época muy árida en la historia política argentina. Había que tener mucho olfato para ver por dónde podía venir algo, pero estaba lleno de gente que te decía, sos un gil, sos un boludo, por ahí no va, no tiene nada que ver, dedicate a otra cosa, dedicate a hacer plata, pensé en los tuyos, pensé en vos. Estaba quebrado todo un sector muy fuerte de la militancia popular. ¿Sí? Me quedó algo ahí que no lo estoy logrando recuperar. Bueno, entonces nada, estaban esas pequeñas experiencias en Argentina, diseminadas, no había matrices generales, hasta, si se quiere, hasta que, por lo menos acá en nuestra zona, en La Matanza, ¿sí? Los piquetes que estaban en el interior, contra el Cubo, ¿no? Plaza Winkle, ¿sí? Hasta que empiezan a llegar a la capital del conurbano, y en La Matanza se da el primer gran hecho en el AMBA, ¿sí? Que es que se juntan la Corriente Clasista y Combativa, la CCC, y la Federación de Tierra y Vivienda, la FTV, que eran dos organizaciones un poquitito más grandes, las únicas organizaciones más o menos grandes de esa época, se juntan. Alrededor de ellas se juntan muchas organizaciones más chiquititas y deciden ir a cortar la Ruta 3. La Ruta 3 es una de las rutas importantes de entrada y salida de la mercancía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O de la ciudad de Buenos Aires hacia el interior. Y cortan la Ruta 3
Es un corte que dura 18 días, ¿sí? En esos 18 días se arma una pueblada muy grande, se habla de 5.000 personas en el piquete de La Matanza, ¿sí? Y nosotros, estando en La Boca, estando muy lejos geográficamente de La Matanza, lo vemos y decimos, che, se prendió una lucecita acá, ¿sí? Se convirtió en un a ver eso, hay que ir a acompañar eso. Y entonces, desde el comedor infantil, los pibes, que éramos, como nos llamábamos en ese momento, decidimos ir al Matanzazo y llevar una carpa de la organización y meterla en el piquete. Y todos los militantes de la organización, que en ese momento seríamos muy poquititos, seríamos 50 familias en el año 2000, antes de la crisis del 2001, vamos y acampamos en forma rotativa. Íbamos con un vehículo, llevábamos 5 compañeros y los 5 compañeros que se habían quedado el día anterior se volvían para La Boca. Al otro día iban otros 5 compañeros en el vehículo y se volvían los que habían estado ahí. Y llevábamos, no sé, habíamos conseguido harina, llevábamos para el pique brasa, al otro día llevábamos papa, lo que íbamos consiguiendo llevar de solidaridad a La Matanza lo llevábamos, y todo el comedor infantil de los pibes pasó por ese piquete. Y le sintió el gustito a la lógica de la lucha popular, ¿sí? De lo que la mano de Filippi decía, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, ¿sí? Y ahí recién, con ese conflicto que duró 18 días, que en un momento amenazamos con nacionalizarlo, nosotros nos fuimos a cortar el puente de La Boca, otros compañeros se fueron a cortar otros lugares en el interior. La Federación Uruguaya, que era la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, dijo que iba a cortar los puentes nacionales que unían Argentina con Uruguay, y ahí ese gobierno, que tenía una ministra de Trabajo, que no sé si alguno la conoce, si alguna vez la vio, que le dicen Patricia Bullrich Luro de Pueyrredón, ¿sí? ¿La conocen? No porque desapareció de la historia política después. Los que hacen mala política en la Argentina mueren y nunca más vuelven, no. Esa fue hasta hace poquito, ¿sí? Estuvo en el gobierno de Macri. Bueno, esa mina, reverenda hija de Utah, en ese momento había dicho, yo no voy a negociar con los piqueteros, no voy a negociar bajo presión. Y perdió, tuvo que negociar, se ganó esa lucha, ahí se ganaron los primeros subsidios, ¿sí? Los primeros planes sociales que se distribuyeron entre los compañeros que pelearon en La Matanza, pero también entre los compañeros de todo el país que apoyaron. Y eso generó y a partir de ahí nació la primera, al mes de ganarse La Matanza, o a los 2 meses, se convocó a la primera Asamblea Nacional de Organizaciones Territoriales, Populares y Desocupados, que los medios le dijeron la primera Asamblea Nacional Piquetera. Y recién ahí, Pablo, empezó a aparecer las primeras sistematizaciones de la lucha popular en la Argentina de esa década, ¿sí? Y empezaron a haber tendencias, diferentes bloques, diferentes formas, ¿sí? Y hoy la UTEP, que es una organización nacional, ¿sí? Con centenares de miles de compañeros afiliados y construyendo economía y popular y todo, tampoco tiene una matriz única, ¿sí? No tiene el manual de la organización popular. Si querés, el que más cerca en estos momentos estuvo de ponerle algún grado de sistematización es el Papa cuando habló de la bandera de la tierra, del techo y del trabajo, ¿sí? Espero haberte respondido algo de eso, y si no, repregunta a Pablo, que esas son las preguntas difíciles. Hola. No, complejo y clarísimo. Muchas gracias, Luciano. Hola, Luciano. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín. Muy buenas tardes. Gracias por contarnos todo un pedazo de historia. Lo que yo te quería preguntar era, bueno, son 25 años y han pasado distintos gobiernos, que eran todos, digamos, algunos hubo continuidad, otros no, pero entre sí eran todos muy distintos. Digo, ¿cómo fue esa relación? Sobre todo porque ustedes son gente que sale a la calle, que está organizada, que plantea un montón de salidas. Digo, me imagino que habrán tenido, no solamente la Ciudad de Buenos Aires con la reta, sino con los gobiernos a nivel nacional también, que lidiar, digo, con el Estado. ¿Cómo es esa relación?
Primero, si vos me preguntás a mí, Martín, el Estado Nacional, el Estado-Nación como lo conocemos, tiene 200 años de historia, ¿sí? En 200 años de historia hay muchísimo más de continuidad que de ruptura, ¿sí? Cambiaron los gobiernos, pero la nación no cambió un centímetro, para nada, ¿sí? La matriz de acumulación del modelo de acumulación argentino no cambió para nada, ¿sí? El diseño de país que se diseñó con 30.000 desaparecidos, que si querés se empezó a diseñar antes, en el 75, ¿no? Y ahí hubo los primeros grandes conflictos contra los ministros de Economía del 75, el Rodrigazo, esas cosas. Ese país que se empezó a diseñar en esa década no cambió más. No lo cambió Néstor, no lo cambió Cristina, lo profundizó Macri y tampoco lo está cambiando Alberto. Un debate que está fuertísimo hoy, o fuertísimo por lo menos para los militantes, que nosotros lo estamos intentando impulsar fuertemente, es todo el debate alrededor del control estratégico de las vías navegables, ¿sí? Donde con muy pocas decisiones se empieza a cambiar la matriz distributiva de la Argentina, se podría cambiar la matriz distributiva de la Argentina, ¿sí? Y Alberto fue muy claro, el ministro de Transporte, que se murió justito, qué casualidad, había sido bastante claro, y el que lo sucedió ahora también, ¿sí? Bueno, le damos 60 días más de continuidad a la empresa actual, y lo que viene después es otra empresa, transnacional, ¿sí? No sea cosa que tengamos que discutir qué se produce en la Argentina, cómo se comercia lo que se produce en la Argentina, pero ese es un debate desde la vuelta obligado a hoy, ¿sí? Y este gobierno, que obviamente uno lo prefiere al gobierno anterior, ¿sí? Porque en el gobierno anterior nosotros tuvimos que prender fuego varias veces en Argentina para que se vaya, ¿sí? 13, 14 y 18 de diciembre del 2017, ¿sí? Si tenemos memoria bien y si no tenemos memoria, después googleenlos. La jornada de ahí, cuando el gobierno del macrismo quiso impulsar la ley de flexibilización de jubilación. La reforma y jubilatoria. Los movimientos populares dijimos, la reforma jubilatoria, y los movimientos populares dijimos, no, hasta acá, muchachos, pará, pará, en algún momento frenás, ¿sí? Y combatimos durante 3 jornadas, por todo el microcentro, y todavía hay compañeros que están en Cana, ¿sí? Ahí apareció ¿cómo que le dicen? El cumpa que tiraba con el mortero, ¿no? Que después hubo los memes y todas esas cosas ahora en la comunicación virtual, ¿no? Y logramos frenar eso. Pero el cambio, después de ese gobierno que echamos, y del cual con mucha alegría militamos echarlo para construir este nuevo gobierno, no es que este nuevo gobierno se paró diametralmente opuesto a esa lógica de la acumulación, ¿sí? Nosotros pensamos que hay que ir a transformaciones mucho más profundas, mucho más profundas. Sin esas transformaciones es inviable pensar un proyecto nacional o un proyecto continental. Realmente entendemos que no hay proyecto nacional sino un proyecto continental, ¿sí? El último que lo expresó muy claramente fue Chávez, que dibujaba geopolíticamente, decía, che, muchachos, hay que ir hacia acá, Banco del Sur, empresa de gas de toda la región, empresa de petróleo de toda la región, cerremos la frontera en el continente y veamos cómo vivimos con lo propio y cómo vive el resto del mundo sin América Latina, ¿sí? Contra esos planteos están los planteos que dicen, no, pero que no es un río, es una hidrovía. No tenemos capacidad de cobrar peaje, como mucho de cobrar peaje, pero ni en pedo, ¿cómo vamos a poder limpiar los ríos? Nosotros, tener capacidad de degradar un río, ¿no? Si nosotros no tenemos industria, ¿sí? Desde la economía popular decimos, hay que recuperar eso, porque recuperando la industria vinculada a la navegación, generamos decenas de miles de puestos de trabajo
de todos los puestos de trabajo anexos que sí desde la economía popular se pueden llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, para nosotros, mucho más continuidad que rupturas. Hay unos que son más, si querés, cosméticas, ¿sí? Pero que no modifican la matriz de distribución. Para nosotros hay un mundo que murió, hay un paradigma que murió y hay que construir el nuevo paradigma. Francisco había llamado el año pasado a hacer un encuentro mundial de economistas y estudiantes de economía y organizaciones populares que trabajaban en la economía para escribir una nueva economía, ¿sí? Y se iba a hacer en Asís, el 20 de marzo, un encuentro mundial de la economía de Francisco, donde decía que el capitalismo, muchachos, ya está. ¿Cuánto más le queremos pedir peras al olmo? El capitalismo lo único que da es muerte y miseria. Hay que escribir otro. ¿Cómo se va a llamar? Socialismo. Socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI, peronismo de la justicia social. Díganle como le queramos decir. Bolivia pensó un formato, Venezuela pensó otro, Ecuador quiso hacer otro. Argentina, muchos intentamos empujar otro. No está escrito cómo va a ser, cuál va a ser el nuevo paradigma, pero seguro que no es este. Este paradigma, por lo menos a los 20 que estamos en este Zoom, no nos promete nada. El paradigma actual, a los 20, descarte. ¿Hay un nuevo paradigma para construir? No hay duda. ¿Quién lo tiene que escribir? Nosotros. Nosotros digo, todos los que estamos acá, ¿no? Estudiantes, trabajadores, trabajadoras. Tenemos que escribir cómo vaya a ser ese. Y mientras tanto, bueno, con el Estado uno tiene una relación permanente de tire y afloje. Permanente. Hoy, en este gobierno actual, hay muchos compañeros que vienen de la UTEP que están gestionando espacios dentro del Estado Nacional y dentro de muchos estados provinciales también, ¿no? Entonces está la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Inclusión Sociourbana también en el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura, y se están intentando gestionar pedazos del Estado con un interés diferente. Pero en este momento tuvimos que hacer ayer un pescadazo frente al Congreso Nacional para decirle, che, diputados, hace falta una ley de pesca artesanal. Pues se le están llevando el pescado de toda la Argentina, ¿sí? Y los pescadores artesanales le pagan 20 pesos el kilo, de lo que comercializan a 600. Y habiendo diputados propios, cercanos y todo lo que vos quieras, hubo que hacer un pescadazo en plena pandemia, para que se agite un poco el avispero y miren un poco qué está pasando de este lado, ¿sí? Entonces, esa relación es una relación permanente de tire y afloje. Desde nosotros intentamos no movernos un centímetro de tierra, techo y trabajo, son banderas sagradas, ¿sí? Y después, bueno, en tensión permanente con el Estado. Le tuvimos que decir, somos esenciales, muchachos, vacúnennos, no queremos meter más muertos. Y tuvimos que explotarlo por todos los medios y se ofendieron. La ministra de Salud, Carla Bisotti, se ofendió y dijo, che, ¿cómo van a discutir esto por los medios? Aguanten un poquito más. No se le pueden seguir muriendo las compañeras de las ollas populares mientras nosotros vemos cómo hacemos. Esas cosas suceden con gente. Dale, che, si más o menos, cuando en el macrismo nosotros peleábamos y cortábamos puentes, vos a veces le ponías un like en el Twitter. Dale, copate. Ayer lo entrevisté a José Ramírez, que es de la Cooperativa de Santa Fe en la radio, para hablar del pescadazo. Estaban muy contentos los compañeros, la verdad que emocionados estaban. Prácticamente se ponía a llorar de la emoción que teníamos, no lo podía creer. Habían traído 12 toneladas de pescado y en un par de horas las liquidaron y la gente contenta que pagaba 100 pesos el kilo de pescado, una locura. Muy bueno el laburo. ¿En qué radio participa Martín? Yo estoy en BB Radio, tengo un programa de lunes a viernes, es una radio por internet, mi programa se llama La Palabra Justa y estoy de 18 a 20 todos los días. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, Luciano, profes también, buenas tardes.
a los compañeros también lo mismo, buenas tardes. Preguntarle a Luciano, me presento, soy Matías de la carrera de periodismo. Y quisiera preguntarte cuál fue la experiencia por ahí más impactante que les ha tocado atravesar a lo largo de estos años como movimiento. Bueno, indiscutidamente, no hay margen de duda, el asesinato de Martín. El asesinato de Martín para nosotros fue un antes y un después. Nunca trabaja y milita para velar compañeros, ¿no? Y si nosotros no hubiéramos tenido un arco de solidaridad inconmensurable alrededor del comedor infantil Los Pibes en ese momento, no hubiéramos sobrevivido como movimiento, ¿sí? Estamos hablando ni en el macrismo ni en el menemismo. A Martín lo matan en el comienzo del gobierno de Néstor, ¿sí? Matan primero a Maxi de Darío en el 2002, ¿sí? Se le va de las manos. Che, nos zarpamos. Pierden esa hegemonía que habían construido y tiene que venir Néstor y decir, bueno, voy a levantar un par de la bandera del pueblo porque si no, no hay Argentina viable, si no damos un poco de respuesta después de lo que venía siendo y lo que terminó siendo la masacre del Puente Pueyrredón, ¿sí? Y Néstor entra con mucha fuerza. Nosotros no éramos kirchneristas, ¿sí? No militamos la campaña de Néstor. Para nosotros Néstor era un chirolita de Duhalde, como en esa época lo caracterizaba mucha parte del movimiento popular, ¿sí? Y la verdad que lo que pasa en las primeras semanas de gobierno a todos nos desorienta y nos dice, epa, para que este chango parece ser que aprovechó el estribo que le daba el dualdismo, pero parece ser que no quiere escuchar, ¿sí? Y toda la primera época del gobierno de Néstor, hay un nivel intercultural, que en ese momento teníamos el apellido del movimiento piquetero, ¿sí? Estábamos caracterizados de esa forma por los medios hegemónicos y el pueblo después entonces también lo tomó como el apellido. Y Néstor se apoya muchísimo en el movimiento piquetero, en las organizaciones sociales, ¿sí? De hecho, cuando va a recuperar la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ¿sí? Donde había sido uno de los centros clandestinos de detención más sanguinarios en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Cuando va a recuperarlo junto con la madre y las abuelas, la seguridad de Néstor para entrar a recuperar la ESMA la habían hecho las organizaciones populares, no la había hecho ni la Policía Federal ni el área militar que normalmente acompaña a los presidentes, ¿sí? La seguridad de Néstor, entre otros, por nosotros, que en ese momento estábamos en el FTV, había participado el Oso. Martín Cisneros, el compañero que matan en el 2004, había sido parte de la seguridad de Néstor para ir a decir, acá llegó el Estado y viene a pedir perdón por estos años de injusticia, ¿sí? Y se compromete con la política de memoria, verdad y justicia. Y entonces, nosotros en ese momento interpretamos a Martín como una señal mafiosa de la corporación política a Néstor, diciéndole, hasta acá, flaco, ¿estás loco vos? ¿Qué estás haciendo? Apoyándote en la organización popular, ¿sí? Correte un poquitito y volvé a la agenda que te habíamos dado, que es la agenda de decir cosas, pero que pasen otras, ¿sí? Lo matan a Martín, ¿sí? Entiendo que ese mensaje llegó a todos lados, también a Néstor, para nosotros fue terrible, y a Martín lo matan, el asesinato de Maxi Darío es el 26 de junio, ¿sí? Del 2002. A Martín lo matan en la madrugada del 25 de junio al 26 de junio del 2004, cuando se cumplía el segundo aniversario del asesinato de Maxi Darío, ¿sí? O sea, mientras lo matan a Martín, estaban los compañeros haciendo la vigilia en el puente de Maxi y de Darío. Néstor estaba en China, era su primera visita fuera de la Argentina y había decidido ir además a China,
no a Estados Unidos. Y en ese contexto, como se dice en política, le tiran un muerto y le dicen, muchacho, volvé al pejotismo, volvé a la lógica de las corporaciones, ¿sí? Y bueno, y nosotros ahí esa noche terrible, la pasamos en la comisaría, con eso logramos que detengan al asesino, ¿sí? Canal 9, que en ese momento era un canal importante, salió de instalar por los medios, ellos a tirarlo y después de instalar por los medios, que había sido un ajuste de cuentas entre narcos, ¿sí? Lo de Martín. Con la toma de la comisaría, nosotros dijimos, no nos vamos hasta que no lo detienen al asesino. El asesino ya tenía nombre y apellido, le dijimos, está acá, lo dejaron que se vaya, está acá, lo dejaron que se vaya, y a las 4 o 5 de la mañana lo terminaron deteniendo en el Bajo Flores, ¿sí? Y gracias a que lo detienen, queda claro que era un dealer el que lo había asesinado, que era un dealer que era 24, que la comisaría 24 tenía 3 carpetas, una por asesinato, otra por violación, otra por narcotráfico, y todas las tenía dormidas para que laburara para ellos, ¿sí? Y entonces logramos, gracias a esa maniobra, que detengan al asesino y que quedara claro que lo que habían sido era un asesinato político, mafioso, el que habían llevado adelante. Y durante toda esa semana posterior al asesinato de Martín, nosotros no dejamos de recibir adhesiones y solidaridad de todas las organizaciones populares de la Argentina, más allá de si estaban más cerca del kirchnerismo, más lejos del kirchnerismo, ¿sí? Le hicimos un velatorio dentro de la unidad de producción social, donde hoy funciona la radio, donde pasaron desde Castells, que en ese momento era hipercrítico del gobierno nacional, hasta, bueno, todos los que eran parte del kirchnerismo. Y una semana después decidimos hacer un acto de desagravio en 5 esquinas, una esquina emblemática del barrio La Boca, y hubo 40.000 personas. O sea, una movilización con una cantidad de gente de las que normalmente hay en Congreso en Plaza de Mayo, que no pasan en los pueblos, ¿sí? Una movilización que desde las luchas anarquistas del principio del siglo anterior no había habido en el barrio de La Boca, donde estuvieron derechos humanos todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones piqueteras, políticas, de una punta a la otra. Y eso a nosotros nos dio una fortaleza que nos permitió sobrevivir, recomponernos, retomar el laburo social y político de la organización Hoy Movimiento, y que Martín se convirtiera en una bandera que trascendió a la organización y que hoy por todo el país hay espacios comunitarios que llevan el nombre de Martín Cisneros. Así que digo, esas lógicas que genera el enemigo, ¿no? El enemigo de nuestro pueblo, de los asesinatos selectivos, que hoy capaz Chile de por medio, Colombia de por medio, nos lo van haciendo como más naturales, ¿no? Uno ya se va acostumbrando y bueno, que parece que es así, che. Parece que si queremos hacer cosas para los sectores populares, nos van a tirar con lo que tengan y no van a trepidar en que haya sangre popular con tal de que no avancemos ni medio centímetro, ¿sí? En ese momento que nos pasó a nosotros, solo la unidad de todo nuestro pueblo nos permitió atravesarlo de una forma diferente y hoy poder estar hablando que cumplimos 25 años y que seguimos construyendo. Agrego un dato por ahí igual, Lu, vos me lo corregís, pero creo que da cuenta de la perversidad a veces del poder. Al asesino de Martín lo dejan libre en uno de los aniversarios, ¿no? de su asesinato. ¿Fue? Sí, correcto. Tenía que tener 18 años de cana. De los 18 se lo achicaron a 15, a los 12 lo terminaron liberando, ¿sí? Y lo liberaron y apareció en el barrio el día del aniversario del asesinato de Martín. Y apareció a media cuadra de donde lo había asesinado a Martín, volviendo a recuperar la lógica del narcomenudeo en el barrio. Ahí hubo un escrache gigante de cualquier cantidad de vecinos del barrio que hizo que se tenga que ir del barrio, ¿sí? Y un año después de eso, la causa por la toma de la comisaría, la desempolvaron, dijeron, che, a ver, vamos a juicio. Cuando habían pasado 14 años, creo, en ese momento, de la toma de la comisaría, ¿sí? Y fueron a juicio de Lía,
Luis Bordón y Lito Borelo, nuestro coordinador nacional. Lito y Bordón fueron absueltos y a Delía se lo cruzaron con otra causa más y hoy está en cana por ese motivo. O sea, hoy el asesino de Martín está libre y Luis Delía está en cana. Más claro, sería como imposible pensarlo. Otro compañero, otra Ya compañera. hacer el silencio. Martín además fue el primer presidente de la cooperativa de vivienda. Al lado de la cooperativa de vivienda Los Pibes hay un paseo de la economía popular, que es el paseo de la economía popular Martín Ocineros, que reivindica a Martín, ¿sí? Y Martín para nosotros fue un visionario de lo que era la economía, de lo que fue la economía popular, que hasta ese momento no tenía ni nombre ni apellido, y Martín fue un fervoroso militante de esa causa. Hola. Hola, Marta. Hola Luciano, un gusto. Marta Arévalos, saluda, soy estudiante de periodismo y quería consultarte sobre el tema de la praxis de la universidad y su movimiento social, ¿no? ¿Cómo sería el enriquecimiento que tiene la organización y demás con todas estas experiencias que se dan, ¿no? Esto es casi una conferencia de prensa ya, son dos periodistas. ¿Sí? Mi primera rueda de prensa. Es interesantísima la pregunta. Es interesantísima porque a nosotros durante muchos años, ¿cuántos años tiene la UNDAV, Tamara? 10. No, Facu, sí, 11. Ciclos lectivos, el primero fue en 2011 y la ley de fundación de creación por ley del Congreso Nacional se crean las sociedades públicas del 2010. Bien, o sea que 2011, nosotros estamos articulando desde el 2013, recordaba vos, Facu, en una organización de 25 años, recién en los últimos 8 años logramos algún nivel de interacción real con el movimiento académico, ¿sí? Durante todos los años anteriores a nuestro intercambio permanente con la UNDAV, era muy difícil conmover a un estudiante para que se acercara a un movimiento popular. Eran cuestiones personales, decisiones personales de algunos pibes o pibas, decisiones de alguna agrupación estudiantil, de alguna facultad, de acercarse a alguna organización social, pero normalmente los estudiantes formados en la universidad liberal, en la UBA o en cualquiera de las universidades liberales que había previo a esta ley que Facu dice de universidades, se formaban para el mercado, ¿sí? Y si vos te acercabas como estudiante a decirle a un docente, ay, la práctica la voy a hacer en la organización social y política de los pibes, estás loco, pibes, si de eso no vas a comer después. La práctica la tenés que ir a hacer a Siemens, ¿sí? O si estás en comunicación, la tenés que ir a hacer a Radio 10 o a alguna de las, ¿sí? No vas a ir a la FM Riachuelo, ¿estás loco vos? O después querés vivir de un plan en vez de vivir de las bondades del mercado, ¿sí? Entonces, lo cierto es que previo a laburar ahí palmo a palmo con ustedes, fueron cosas muy puntuales. Una de las cosas muy puntuales nos une igual con ustedes, ¿no? Ahí Facu hablaba de la COVILPI, de la Cooperativa de Vivienda de los Pibes, ¿sí? Y de la Ley 341. Nosotros con la pelea, con la construcción de la Ley 341, conocimos a un trabajador que trabajaba en la Comisión Municipal de la Vivienda en aquella época, hoy Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que era Jaime Sorín, ¿sí? Que era un arquitecto que tenía una cátedra en la UBA, en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y laburaba en la CMB, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a pelear junto con otros grupos una ley de autogestión, el que estaba en la CMB, dijo, epa, interesante la movida de los pibes, del MOI, de algunos grupos que estábamos ahí, y se empezó a acercar, ¿sí? A nosotros.
Y hicimos las primeras cosas con la ley 341 o antes con la 525, que era una, no me acuerdo, la figura legal, una figura legal anterior a una ley. Y eso a Jaime le valió la expulsión del Instituto de Vivienda de la Ciudad, ¿sí? Cuando nosotros seguimos peleando la ley y seguimos planteando que esa ley tenía que seguir adelante y que tenía que servir para resolver los problemas de vivienda en los sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires, a Jaime lo salieron a matar. Primero echaron al que estaba de presidente del IBC en ese momento, que era Eduardo Josami, ¿sí? Y Jaime, que era parte del equipo de Josami, siguió en el IBC tratando de que lo que peleábamos los movimientos populares se pudiera hacer a través del IBC. En un momento lo empezaron a matar y lo terminaron haciendo que se vaya al Instituto de Vivienda. Hoy Jaime es, no quiero errarle, Facu. Decano es. Decano del Departamento de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la UNDAV. Bien, gracias. Gracias, que si no después, si Jaime lo llega a escuchar y lo nombro mal, me va a hacer un tirón de orejas. Bueno, Jaime, que llegó a ser director técnico de nuestra cooperativa de vivienda y de todo lo que hicimos en Vivienda y Hábitat en el barrio de La Boca, hoy está a cargo de la formación. No sé si alguno de ustedes hoy en este Zoom está por las carreras que conduce Jaime, pero hoy Jaime está a cargo de formatear toda una nueva camada de técnicos en hábitat urbano, ¿sí? Entonces, pero cuando empezamos estas cosas, a Jaime lo echaron directamente de otros espacios por intentar sostener estas políticas, ¿sí? Era impensado en otro momento anterior. A nosotros no, a nosotros nos genera como organizaciones una riqueza gigante, ¿sí? Pero tiene muchísimos hoy trabajadores y trabajadoras de la radio que fueron estudiantes de periodismo de la UNDAV y cuando egresaron dijeron que me voy a ir a pelear con el ángel, ¿cómo se llama ese ángel nefasto? ¿Sí? Voy a ir a esos lados. Eso es comunicación. ¿Eso comunica lo que necesita nuestro pueblo conocer? No, eso es basura. No hay un medio comunitario, ¿sí? Bueno, como contaba hace un rato, creo que Martín, ¿no? Bueno, y yo qué sé, no sé si las cumpas que hoy laburan en la FM Riachuelo tienen el nivel de ingresos que tendrían trabajando para una corporación. Capaz, si hubieran tenido el ojete de ser el 3% que charlábamos al principio, sí, hubieran tenido un nivel de ingreso bastante más alto. Claro, vendiendo basura a la población, generando una matriz de sentido para que las cosas no cambien. Bueno, hoy están en un medio comunitario. En ese medio comunitario ayudan a que se conozca en todo el país las luchas y las construcciones de nuestro pueblo y de otros pueblos hermanos que pelean por la emancipación. Y esas compañeras, sí, lograron sostener su vida. ¿No van a ser ricas? No, más vale que ni en pedo, ¿sí? ¿Van a vivir como vive su pueblo? Sí, posiblemente. Pero van a hacer lo que dijeron que querían hacer cuando empezaron a estudiar. Las cosas que pasaban en la Argentina, ¿sí? Entonces, hay un ida y vuelta ahí entre la organización popular y los estudiantes que pasan por acá, y fundamentalmente, bueno, los compañeros de trabajo social comunitario, de extensión universitaria, los compañeros y las compañeras que le intentan imprimir una lógica a la formación académica ligado a las necesidades y sentires del pueblo, que yo creo que es mutuo, ¿no? Que fortalece a nuestra patria, porque fortalece a sus instituciones educativas, fortalece a sus organizaciones populares, fortalece a los que deciden estudiar y fortalece a los que deciden ser docentes y tratar de formar para gente de patria, ¿no? Para un mundo que merezca ser vivido, un mundo donde quepan todos los mundos, solemos decir nosotros tomando las palabras de otros y otras anteriores. Espero, Marta, que esto tenga algo que ver con lo que preguntaba sobre la praxis entre universidad y movimientos sociales. Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿La cooperativa de vivienda sigue funcionando o tienen algún otro proyecto vinculado con ustedes para el tema de vivienda hoy en día? ¿Quién decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río? Alguien lo decía, Confucio lo diría, o alguno lo diría, vaya uno a saber. Para nosotros, las herramientas, ¿sí?, son para demostrar que se puede, son dinámicas, van teniendo sus momentos y sus procesos, ¿sí? Hoy la cooperativa de vivienda es un consorcio donde 33 familias viven y tratan de convivir con una lógica de un consorcio normal de cualquier edificio donde, donde uno solamente se rige por la ley de propiedad horizontal, o vaya uno a saber por qué cosas se rigen, ¿sí? La COBILPI en sí. Hoy tenemos otras herramientas peleando por un hábitat que permita resolver la necesidad de nuestro pueblo. ¿Para qué nos sirvió la lucha de la COBILPI? ¿Sí? Nos sirvió para empezar a pelear una ley nacional, porque la ley con la que construimos la cooperativa de vivienda Los Pibes en el barrio La Boca es la ley 3 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En una ciudad que no logramos que deje de estar gobernada por el neoliberalismo, uno diría que porque a algunos les conviene que así sea, ¿sí? Entonces, nunca se gana la ciudad y nunca se pelea de verdad la ciudad, y entonces los que viven en la ciudad cada vez viven en una ciudad más elitista, más expulsiva. Entonces la ley hoy existe en la Ciudad de Buenos Aires, pero prácticamente con esa ley hoy no está sucediendo nada, porque el valor del suelo urbano en la ciudad metropolitana del mundo escala a unos niveles gigantes, porque no tiene que ver con un problema habitacional, sino que tiene que ver con un problema financiero, ¿sí? El valor de la tierra no tiene que ver con lo que uno pone arriba de la tierra, sino que tiene que ver con una cotización de mercado. Y la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en eso cada vez, cuando nosotros compramos la cooperativa de vivienda Los Pibes, voy a decir cualquier cosa, el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires salía $500 y hoy sale 5.000. Entonces, es posible que los números den, si no es que el Estado dice, se expropia este lugar y en este lugar se construye vivienda popular. Si uno va al mercado, a Adrián Mercado, y le dice, Adrián Mercado, ¿cuánto sale hoy un lote de 2.000 metros cuadrados? Y mira en la bolsa de Nueva York y te dice, en la Ciudad de Buenos Aires el metro cuadrado sale igual que en Tokio, porque se nos canta, porque la ciudad es para nosotros y ustedes sobran, ¿sí? Entonces, con la 341 hoy prácticamente no hemos logrado hacer nada más, porque están las condiciones para que económicamente sea viable. Pero lo que hicimos fue presentar una ley nacional de vivienda por autogestión, tomando el modelo de la 341 y tratando de que se convierta en una ley nacional para que en todo el país se pueda construir con ese mismo modelo. Que no lo inventamos nosotros. Nosotros lo macheteamos de la ley de vivienda de Uruguay, ¿sí? Donde ahí es prácticamente la política pública de vivienda, es la vivienda por autogestión a través de cooperativa o no. Pero es por la vivienda por autogestión y hay una organización hermana, que es la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM, que conquistó esa ley hace 40 años y es la que dinamiza ese proceso. Nosotros, junto con la FUCBAM, somos parte de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat, la CELVIP, ¿sí? Y bueno, y estamos en la pelea de esa ley nacional y tratando de que el gobierno nacional la vea, la promueva, pero pareciera ser que para los sectores de la política tradicional generar herramientas autogestionarias que permiten un grado de autonomía no está muy bien. La autonomía, que el pueblo se autogobierne, no le suena muy bien porque se quiebra la lógica del clientelismo político, ¿sí? Que es lo que abunda en cualquier ciudad del conurbano y de la nación, más allá de quién la gobierne y del color. La lógica de los varones feudales sigue como estando viva, entonces la construcción
la construcción de hábitat, la construcción de suelo urbano y compañía, se mueve más en esa lógica que en la lógica de empoderar a nuestro pueblo. Pero nosotros estamos en esa pelea. En esa misma pelea logramos durante el macrismo una ley que es la ley que le da amparo al Registro Nacional de Barrios Populares, al RENAVAP, y con eso en este gobierno logramos una secretaría que la hace el Ministerio de Desarrollo, y se están haciendo muchas políticas en todo el país de integración de las villas de emergencia, de los barrios populares, de los asentamientos, de integrarlos a la lógica de sus comunidades, de lograr el acceso a todos los servicios, pero con una puja muy, muy fuerte, y en eso estamos laburando muy fuerte como UTEP, y nosotros como organización Los Pibes. Hay una experiencia muy linda que la pueden googlear en el barrio Papa Francisco, en La Paz, Entre Ríos, ¿sí? Donde están haciendo una experiencia gigante de haber hecho una toma y hoy ir urbanizándola y generando junto con la urbanización lo que genera el pueblo cuando toma el tema del hábitat, que es generar tejido social, ¿sí? Generar comunidad. Entonces hay una experiencia ahí en La Paz, Entre Ríos muy linda, que después le vamos a pedir ahí a los docentes que se las colectivicen, porque para nosotros por lo menos es una experiencia envidiable. Así que si alguno de los que están acá es de las carreras ahí de Jaime de arquitectura, tomen nota de la ley 341 en la Ciudad de Buenos Aires, tomen nota de la ley 14449 de Buenos Aires, tomen nota del RENAVAP y la experiencia que se está haciendo a través del RENAVAP. Porque cuando salgan de la UNDAV, tienen que ir ahí. No vayan a laburar para Adrián Mercado, para Techín, para las corporaciones que intentan generar amenities. ¿Vieron estas notas que hay ahora, no? Ahora a la gente le gusta más vivir en monoambientes de 33 metros cuadrados. Es re cool, ¿sí? ¿No? Yo les cuento. A mí me encanta vivir, tener un arbolito en el fondo, un lugar para la parrillita. Yo no quiero una laguna artificial adelante de mi casa, pero por lo menos 18 metros cuadrados son, disculpe. 60 metros, 40 metros de parque, algo para donde poder que el niño corra. Pero ahora nos convencen de que vivimos en un ambiente de 30 metros porque es lo que les sirve 18. a las empresas constructoras. Ibas a hablar, Leonardo, discúlpame. Sí, no, que dijiste 30 metros cuadrados, no, son 18. O sea, 18 metros cuadrados está avalado por la ley que se puede hacer monoambiente. Bueno, ahí, si les parece, como estamos en ahora, si quieren sumar alguna última pregunta. Esta primera charla que tuvimos ahí con Luciano y algo que venimos trabajando con los compañeros, de organizar un ciclo de debates, que bueno, después nosotros veníamos algo charlando acá y comentaremos una propuesta que nosotros aportemos a cierta sistematización de ideas, de reflexiones, de debates que se están dando en el marco de las organizaciones populares en general y en el marco de la UTEP en particular, y que ya habíamos hecho en el 2018 también en el marco de trabajo social comunitario, mucho más lindo porque era presencial y demás, un ciclo también de charlas que tuvimos al Gringo Castro, a Lito Borello en Avellaneda, que después hicimos otra, les contaba la otra vez, en la estación Darío y Maxi, donde el Frente Popular de Díaz Santillán tiene ahí un polo textil. Hicimos algún otro encuentro en Suárez, que incluso participó la UNCI, que también tiene ahí toda una experiencia. Donde ahora está la UTT también. En la UTT hicimos en una cooperativa ahí en el Doque, con la cooperativa La Universal, con el espacio también cooperativo Más Acá Más Justo, MNCI, de comercialización, el MNCI y la UTT en ese momento, que había estado
bueno, Nahuel Levalli, que hoy está a cargo del mercado central, ¿no? Bueno, habíamos hecho un ciclo que lo pensamos con los compañeros de los pibes, pero siempre con un poco ahí respetando la política y la lógica de construcción de los pibes, que es siempre ampliando los marcos, las relaciones, invitando a todo el mundo a discutir, con un gesto siempre de tender la mano hacia todo el mundo, con esa misma lógica, organizamos esas charlas, y también hoy que queríamos, además estos formatos creo que lo permiten de algún modo, repetir esa lógica, en donde también pensemos, bueno, no solo vamos a invitar a los compañeros y compañeras protagonistas de distintas experiencias de la economía popular a discutir sobre economía popular, ¿no? Con una lógica que también a veces pasa mucho, ¿no? Bueno, ustedes hablen de esto, pero no se les... No, nosotros decimos que el ciclo de debates tiene que ser desde la economía popular, pero digo, así como leíamos en el texto de Gago sobre las feministas, no vengan a acercarnos y decir que las mujeres solo pueden hablar de cosas de mujeres, no, desde la visión de las mujeres tenemos una propuesta para la integridad de la vida, para la integridad de la política. Bueno, con esa misma mirada que Verónica Gago hablaba de la economía feminista, la idea es plantear ciertos debates desde la economía popular, no cercados solo a hablar de economía popular, ¿no? Y la semana que viene la idea va a ser que iniciemos este ciclo de charlas, que decíamos que va a continuar seguramente en el próximo cuatrimestre con otros estudiantes, que igual va a ser abierto para todos los que quieran participar, pero que en esta primera oportunidad la idea es inaugurar este espacio con el secretario general de la UTEP, Esteban Castro, y con el secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borello, y con un referente de la RITEP, que es un espacio, es Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular, una red en donde hay organizaciones populares y universidades y distintas instituciones vinculadas a la ciencia y a la técnica que se comprometen en proyectos de asesoramiento de la economía popular, del cual la Universidad de Avellaneda también es parte, así que también habrá un compañero de ese espacio, con esta lógica siempre de lo que decía Luciano en un momento, bueno, cómo juntamos, cómo construimos inteligencia colectiva. Primero hice una pregunta muy incómoda al principio, que fue cómo se planificaban los proyectos y demás, ¿no? Digo, muy incómoda. Ayer estábamos en una cooperativa en trabajo social comunitario, en estudiantes de ingeniería en materiales que estaban haciendo un proyecto que querían conocer, ver algunas máquinas para pensar, y también preguntaban esto, ¿no? Porque la dificultad que siempre nos aparece en la lógica y en la cotidianidad a la que estamos expuestos en la economía popular es, hay mucha capacidad de nuestro pueblo para resistiendo los debates, ¿no? que propone el poder y el neoliberalismo. Vemos que el neoliberalismo no termina de consolidarse nunca en nuestro país, no termina de hacer pie del todo, pero tampoco ni en nuestro país ni en la región. Eso lo hace con muchas dificultades, en algunos países más que en otros, pero nunca termina de consolidarse plenamente. Ahora, tampoco lo que cuesta un montón es imponer otro modelo estratégico, otro modelo de vida, ¿no? Proponer otro. También al campo popular le cuesta esa cuestión. Cuando hoy hablaba ahí con un amigo de Luciano también, con el Vasco Murúa, de Empresas Recuperadas, y él está como director nacional de Empresas Recuperadas, y contaba una anécdota que yo le decía por un problema de una de las fábricas en la que fuimos ayer.
empezaron a construir unos muebles que le estaba comprando la provincia de Buenos Aires, cortaron toda la madera, vendieron la primera parte y tienen desde febrero frenado esto, porque hay unos tornillos salen que no se sabe bien, y desaparecieron del mercado, porque los que se hacen acá se venden afuera, porque vienen de afuera. Ahora no puede ser que en nuestro país no tengamos tornillos salen. No puede ser, es una locura para hacer una cama, para hacer una repisa, ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿cómo hacemos acá desde el Estado? Si no planificamos estratégicamente, vamos todo el tiempo apagando incendios, pero cuando nos toque irnos, no vamos a dejar ninguna capacidad instalada, ¿no? Por eso digo, la pregunta de Jimena iba al hueso del problema que tenemos, que no lo vamos a solucionar nosotros, pero que seguramente podemos aportar también a debates más integrales. Por eso decir, hablábamos del ciclo de charlas, no ponerle sobre economía popular, sino desde la economía popular, pero pensar la integralidad, porque tenemos que en algún momento poder pensar y planificar estratégicamente, ¿no? Que es a lo que siempre, la lógica incluso de la política pública en los últimos 30 años siempre es, en el mejor de los casos, tener más posibilidad de acceso a política focalizada, pero no política estratégica. ¿Qué necesitamos como país solucionar en términos de qué producimos? Alguien que trabaja en el Estado con muy buenas intenciones, ¿a dónde pone el dinero? No solo para pagar un incendio, sino para integralmente solucionar los grandes dramas de la industrialización de nuestro país, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero, perdón. Pero yo lo pensé más que nada en relación a lo que él justamente estaba diciendo, porque él estaba hablando de esto, ¿no es cierto?, de llevar adelante los emprendimientos. Entonces, él como que focalizó en todo lo del inicio, ¿no es cierto? Bueno, y ahí sí, cuando vos tenés las manos a la obra, estás como pensando en, bueno, de esta estoy saliendo adelante como colectivo y estoy saliendo produciendo algo, que está bien, no lo voy a vender. Igual mi pregunta no era al respecto de, tipo, la cuestión más de mercado, sino más bien una cuestión de qué necesitamos nosotros y qué podemos hacer para paliar justamente nuestras problemáticas más inmediatas. Y después de eso, hay sí, una decisión mucho más estratégica en relación a si podemos, no sé, obtener un subsidio, entonces desarrollamos una actividad que nos haga sostener en el tiempo y seguir reproduciéndonos a nosotros y a nuestros objetivos, o nada, hacemos algo mucho más escueto como para esto, ¿no es cierto? Empezar a amueblar nuestros espacios y mantenernos, y a la vez mantenernos nosotros arriba, aportando al colectivo y a la vez individualmente, levantando el ánimo para seguir adelante, pero a la vez decís, bueno, también estoy como desarrollando mi organización. Era eso, sí. Pero básicamente porque también lo pensé con otras organizaciones o con otras materias que estoy haciendo y también, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso. Sí, yo me acuerdo cuando salieron varios Manos a la Obra al principio, es un programa que viene desde el 2003, muchos espacios, salieron a una textil, que era sencillo porque implicaba maquinaria, pocos recursos, porque había saber popular en el territorio para poder confeccionar algunas, por lo menos, prendas básicas. Ahora no tenían por ahí muchas veces la capacidad eso no estaba pensado estratégicamente, porque el Estado tampoco lo planificaba. Entonces yo me acuerdo, participé en una experiencia en una cooperativa en el año 2003-2004, que hacía remeras a 10, que tenías 10 pesos de costo cuando en la salada las comprabas a 4. ¿No? Y cuando presentaba el proyecto textil era porque, bueno, todo te llevaba ahí, pero no se pudo pensar estratégicamente esa cuestión. Entonces, bueno, a veces prueba y error se van definiendo, pero digo, porque es un problema también a los que nos enfrentan, los que nos limitan, ¿no? Sí, y en esta clave
creo que Luis, no, perdón, que Leonardo lo preguntó la otra vez cuando trabajamos sobre economía popular, que él preguntaba, bueno, ¿qué trabajador no es estratégico cuando necesita salir a laburar para, ¿no?, sostener la reproducción de la vida de la unidad doméstica? Bueno, me parece que ahí hay algo y que quedó muy cristalizado con la pandemia, cuando hubo esa discusión en donde el presidente se acuerda que dijo, bueno, nosotros estamos a favor de la vida y no lo de la economía, que fue, bueno, toda una declaración de principios en torno a, bueno, la mercantilización de la vida, pero también cómo ha logrado imponerse que la única economía es la mercantil, ¿no? La única economía es la que produce mercancías para vender en un mercado, generando plusvalor. Me parece que hay algo que empieza a traer la economía popular y la economía feminista en esto, no solo en pensar el Estado, como traía Facundo, en torno a la planificación estratégica de un proyecto de soberanía industrial y económica, sino también pensado más inclusive en clave del rol de estos espacios de articulación y de inteligencia colectiva, como decía Luciano, o de reflexión y producción de teorización desde la práctica, ¿no? La filosofía podríamos decir la praxis, o la filosofía de la praxis en términos de, bueno, pensemos otros modos también de pensar la economía. Me parece que ahí hay una pulseada en torno a los sentidos que nos ha ganado el mercado de decir, bueno, la única economía es la mercantilizada, la de producción de mercancías y producción de valor. Bueno, me parece que ahí hay un gran aporte de las economías populares y la economía feminista para pensar otros modos de pensar la economía, ¿no? Igual, profe, yo creo que también nosotros como sociedad hay que pensar también por ejemplo, la medida que quería tomar el presidente con respecto a Vicentín, ¿sí? Era una medida correcta y habría que haberla bancado en la calle, con la gente en la calle. Y yo entiendo la pandemia, entiendo un montón de cosas, digo, pero hay pueblos que hoy en día están padeciendo la misma pandemia que nosotros y están saliendo a dar vuelta a todo, como es en Colombia, por ejemplo. Digo, estamos todos de acuerdo que los de Vicentín son unos chantas, que le deben al Estado, que se robaron todo, que Macri antes de irse les dio crédito, lo sabemos todo. Bueno, ¿cómo puede ser que después se haya reculado con una medida como esa? Digo, si nosotros tuviésemos una empresa como Vicentín al servicio de los pequeños y medianos productores, que pudiésemos exportar y demás, era fantástico. Ahora, el hecho fue que el presidente no avanza, pero nosotros tampoco, porque Alberto Fernández mismo lo dijo, cuando subió dijo, márquenme cuando algo no está bien. Bueno, loco, hay que salir a la calle y poner la gente en la calle con el tipo que sienta la presión, porque vea, es por acá, muchachos, vamos, apoyemos esto que está bien. Después podemos criticar otras cosas, digo, acaban de asesinar a 2Com en el Chaco, digo, sí, o sea, pero me parece que hay medidas interesantes que se podrían haber tomado, y también uno espera que el Estado, el gobierno, tome la decisión y demás, pero uno desde la calle también puede. Digo, yo estuve cuando lo que hablaba Luciano de las jornadas contra Macri, y la presión en la calle fue sopa, ¿sí? Y creo que, digo, si Alberto Fernández le movió el amperímetro 4 oligarcas con 4 Toyota a la vera de la ruta, ¿qué queda entonces que si nosotros sacamos miles y millones de personas a la calle? Porque la verdad que yo creo que la potestad para hacerlo la tenemos, y la gente que responde la tenemos, porque la gente está mal y la gente está cagada de hambre. Y bueno, digo, me parece que también hay una responsabilidad nuestra de no haber hecho quizás profundizar por ahí, digo, ¿no? Apoyar lo que está bien, criticar lo que está mal, pero digo, apoyar es, che, ¿me entendés? Porque si no, estos tipos, ¿cómo puede ser que estos tipos ganen lo que ganan, se choreen lo que se choreen? Digo, ¿cómo puede ser que nadie diga nada? O sea, Macri endeudó el país como lo endeudó, la fugó, y ahora nosotros tenemos que ir a pagarla, ¿en serio? Y todos sabemos que los Nicky Caputo, que los Majul, que todos los chantas de este país los conocemos a todos. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos que pagar la deuda? ¿Cómo puede ser? Es increíble. Bueno, hay que movilizarse para no... O sea, a ver, honrar la deuda, bueno, que la honren los que se endeudaron, los que se la chorearon, los que se la fugaron. Digo, Alberto, no me la hagas pagar a mí, no ajustes con eso. ¿Cómo puede ser que una jubilación en este país te dé 23.000 pesos? Es como que hay cosas, viste, que no sé, que me parece que la gente también tiene que jugar un rol que no está jugando. No sé si porque las direcciones de las organizaciones quizás no quieren salir, si por el temor de la pandemia, puede ser un montón de cosas, pero me parece que también tenemos que hacernos una autocrítica nosotros, más que esperar que los gobiernos, el que sea, haga algo. Es mi impresión.
¿Sabes una cosa, Martín? Te escuchaba atentamente y bueno, viste que nombrabas lo de sacar la gente a la calle. La gente a la calle la sacaron. Este gobierno la sacó a la gente a la calle. Y acá te voy a hablar más de lo que uno sienta adentro y de la bronca y del dolor que tengo adentro. Porque acá yo conté lo que pasó, lo que me tocó pasar a mí. A mí se me contagió toda mi familia, se me murió mi abuelo y me hicieron que me despida a cajón cerrado a 10 metros. ¿Sí? Está bien, se murió de COVID mi abuelo. Pero ¿cómo estaba el día en Plaza de Mayo? Aquel día en el velorio de Maradona. O sea, la gente cuando sí es sí y cuando no, mejor no. Entonces no es así. O sea, a ver, yo voté este gobierno. Lo voté y a ver, con tal de que no vuelvan los otros, lo volvería a votar. Entiendo. ¿Entendés? Pero yo escuchame una cosa, hagamos todo. Vos fijate esto. Me tuve que despedir a mi abuelo a 10 metros en un cajón cerrado. Maradona estaba cajón cerrado, sí estaba cajón cerrado, pero llenaron la Plaza de Mayo. Metió más gente, a ver, te puedo asegurar que si el velorio de Maradona sigue ahora, sigue llegando gente. Porque sabemos lo que está causando Maradona. Pero no era el momento porque muchos perdimos familiares, muchos perdimos todos, y sin embargo en ese momento sacaron a las personas a la calle. Sí, ahí, por ahí, nada, para ir cerrando, podemos seguir discutiendo esto en otras oportunidades, me parece que podemos ir cerrando, despidiendo y agradeciéndole a Luciano acá la participación. Me parece que por ahí hay que ir destrabando, estamos en un momento de mucha incertidumbre, que nunca lo vivimos anteriormente, digo, eso hace que tengamos que reconstruir y me parece y gestar nuevos diagnósticos en torno a la situación. Por ahí sí hay algunas cuestiones, nada, que sí me interesaría en el marco de trabajo social comunitario. Bueno, por ahí empezar a problematizar cuando hablamos de gente, bueno, hablamos de organizaciones populares, hablamos de clases populares, digo, como ahí me parece que eso es importante, y esta cuestión de, bueno, hay veces que la efervescencia popular o la necesidad de manifestarse, la necesidad de luchar por algunas cuestiones, como cuando decía Martín, estamos pasando muy mal, excede la capacidad de alguien de, bueno, sacaron a la gente, bueno, ahí me parece que hay algo de la necesidad de manifestarse en un momento de profundo dolor, y cada uno, bueno, va encontrando los canales de manifestación en esos momentos tan complejos, digo, a veces cuando nos transita la muerte es inexplicable, y cuando nos transita la muerte la transitamos de distintas maneras, algunas veces se transita desde el dolor, otras de la bronca, digo, me parece que ahí es bastante inexplicable en términos sociales los fenómenos en torno a la muerte, digo, me parece que a veces hay que ahí distinguir y pensar en otra clave esos procesos, aunque para mí lo de Maradona fue una clara expresión de un movimiento de abajo, ¿no? Un movimiento de abajo, pero entendemos también que es un momento de mucha tristeza para muchas familias. Pero me parece que, bueno, empecemos por lo pronto a prolijar el cierre de este encuentro. Gracias, Luciano, por estar acá. Nos vamos a seguir igual encontrando y les dejamos algunos espacios abiertos para seguir pensando algunas inversiones, algunas cuestiones que surgieron, y nos vemos el viernes que viene. ¿Les parece? Sí. Chao. Gracias, Luciano. Chao, hasta el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana. Luego. Chao, gracias. Gracias, docente, gracias, estudiantes.